Buenas noches. Se produjo la primera renovación ministerial en este gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Y esta renovación, a nuestro juicio, es positiva. El gabinete ha salido mejorado luego de estos dos pequeños cambios. El ministro Jorge Nieto ha pasado a defensa y, a nuestro juicio, podría desarrollar un aporte positivo en ese sector. Él ha sido un consultor internacional en temas de asesoría política, en temas de seguridad incluso, y entonces conoce ese tema y es una persona muy capaz, o sea que me imagino que será útil incluso para cambiar. Está pendiente el cambio de la estrategia en el BRAEM, ¿no es cierto?, que hasta ahora, pues como sabemos, seguimos con 50, 60 bases, casi el mismo número de narcoterroristas existentes, una base por narcoterrorista, lo que es un absurdo. Hay como 8.000, 9.000, 10.000 soldados para combatir a 100, 150 narcoterroristas. Ese es un asunto que tiene que cambiar, ¿no? Ya de eso hemos hablado varias veces. Bueno, perdón, ¿me están diciendo algo? Y Salvador del Solar, bueno, ha sido criticado por ser un actor, pero en primer lugar ser actor no es una razón para no ser ministro. Un buen actor, si es una persona capaz, puede asumir una cartera ministerial. Pero él no es solo un actor, él es también un director, ha dirigido una película de cine, pero sobre todo él es un abogado de la Universidad Católica y tiene una maestría en Relaciones Internacionales con especialidad en Comunicación y Negociación Intercultural. Y esto por la Universidad de Syracuse de Nueva York, en Estados Unidos. O sea que es una persona muy, digamos, preparada. Además, él en este mismo canal, en los años 2003, 2004, condujo un programa político que se llamaba Esta Semana, los días domingos, me acuerdo. Y tuvo durante 2 o 3 años una columna de opinión en el diario El Comercio, muy bien escrita, muy bien elaborada, muy sofisticada. Es una persona sumamente capaz. Yo creo que en el Ministerio de Cultura va a dar fuego, sin duda. Y ha señalado un tema muy importante, que es la preparación del país para el bicentenario, las conmemoraciones que haya que hacer, y sobre eso habría que formar ya una comisión importante de muy alto nivel, ¿no?, que diseñe qué es lo que se va a hacer el año 2021. Bueno, muy rápidamente comentar que el CADE que se realizó en Paracas fue muy bueno, realmente para muchos fue el mejor CADE en muchos años. Y esto debido a que se presentó, el presidente estuvo ahí 3 días participando y se presentaron 9 ministros, expusieron sus planes de gobierno, sus planes, sus diagnósticos, y quedó claro que hay un muy buen equipo ministerial, muy afiatado, con ideas claras, con un solo lenguaje, se sabe dónde va. Yo creo que esto ha levantado, mejorado la confianza en el sector inversionista empresarial. Y eso sin duda es una buena noticia, pero al mismo tiempo hemos tenido las informaciones, las noticias de estallidos sociales, conflictos sociales en varias partes del país. Entonces es como si tuviéramos 2 mundos, ¿no es cierto? Y entonces lo que se desprende de esto es que el presidente debería retomar contacto con el pueblo, con las comunidades. Debería llevarles tecnologías productivas a las comunidades campesinas, etcétera. Tiene que hilvanar esa costura social con los sectores menos integrados a la economía y a la sociedad peruana, y para restablecer precisamente el tejido social. Pero, por supuesto, para controlar estos conflictos, eventualmente cuando son provocados, pues se necesita diseñar una estrategia jurídico-penal que realmente castigue a los incitadores, a los que son responsables de los actos de violencia. No es posible que ocurra lo de Sara Murillo, que hoy día denuncia el editorial del Comercio hoy día o ayer, en el sentido de que en los acuerdos con Sara Murillo se pacta no denunciar a los responsables. Es una cosa, es renunciar, eso es una cosa inadmisible, ¿no? Quien comete delitos, nadie tiene corona en el Perú, quien comete delitos tiene que afrontar las consecuencias. Bueno, quizá
ya viene siendo hora, ante este complejo problema, es complicado problema, que el presidente Kuczynski llame a Keiko Fujimori para tener una reunión y de alguna manera trazar caminos hacia el 2021 y ponerse de acuerdo en las reformas que hay que llevar adelante. Es necesario profundizar algunas reformas. La reforma laboral, por ejemplo, ha sido mencionada también por el Diario del Comercio y fue mencionada en el CADE. Ese es un elefante que está en todas partes y nadie lo quiere señalar ni hablar de él, ¿no? Bueno, hay esta disputa absurda en torno al tema del ministro Saavedra, que ha llevado a excesos de ambos lados. Pero Pablo Kuczynski, el presidente, pidiendo o diciendo que podría ser cuestión de confianza, respuestas destempladas de Galarreta, diciendo que si eso es así, entonces habrá censura. Mientras tanto, un congresista como Mulder injuria prácticamente a la esposa del ministro. Francamente, excesos inaceptables. Esto tiene que llevarse a su nivel, al nivel que le corresponde, y el nivel es muy simple. Una interpelación es un proceso normal en una democracia, y una democracia como la peruana. La interpelación se produce y el ministro responde bien, como debe, yo supongo que va a responder, pues entonces no será censurado, salvo que exista una consigna política que no creemos que exista, ¿no? Porque entonces eso sí llevaría las cosas a un nivel de destrucción mutua que no le conviene a nadie, a ninguna de las dos fuerzas en el Perú. Bueno, nosotros estamos con Eduardo Vega, que es el presidente, ex defensor del pueblo y presidente de la Comisión Presidencial de Integridad, que hoy día entregó el informe. En 45 días produjo este informe que contiene nada menos que 100 recomendaciones acerca de qué hacer para combatir la corrupción y para instalar todo un sistema de integridad en el país. Eduardo, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, señor Althaus. Gracias por esta invitación. Y efectivamente, hoy día es el día 45 y cumplimos con el encargo del presidente de la República. Hace 45 días designó esta comisión. Hicimos estas audiencias descentralizadas, visitamos varias regiones del país, nos entrevistamos con muchas autoridades, con muchos expertos, con representantes de organizaciones de la sociedad civil, y hemos producido un documento que recoge buena parte, yo diría, de lo que se ha ido planteando en diversos ámbitos. 100 propuestas que se resumen en mayor transparencia, mayor prevención, mayor credibilidad, predictibilidad en la actuación de la administración pública, pero también un brazo mucho más largo de la justicia para evitar la impunidad en los casos de corrupción. Creo que ahí está el conjunto de propuestas. Hay sin duda una, Jaime, que es fundamental para nosotros, que hoy día se le hemos planteado al presidente de la República al momento de presentarle el informe, y que tiene que ver con su liderazgo y que tiene que ver con la máxima transparencia. Es pedirle a él, como presidente de la República, y los altos funcionarios del país, congresistas, ministros, magistrados de la Corte Suprema, gobernadores regionales, alcaldes, a que puedan presentar su declaración jurada de intereses. Es decir, que puedan decirnos en dónde tienen acciones, en qué directorios de empresas forman parte, cuál ha sido de alguna manera su actividad empresarial, comercial, para de alguna manera los peruanos saber que cuando toman decisiones, cuando legislan, no hay un conflicto de intereses y se está poniendo por encima el interés público antes que un interés particular. Le hemos adjuntado al presidente... ¿Esto es también para los congresistas? Sí, por supuesto. Nuestra idea y nuestra propuesta es para todos los altos funcionarios, que está definido en la ley y que, como te digo, son desde los el presidente de la República, los ministros, los congresistas, los gobernadores regionales, alcaldes, viceministros. Pues creemos que ahí está donde podemos definir que se tiene que actuar con la máxima transparencia, ¿no? Le hemos presentado esta declaración, una propuesta de declaración que toma como base una ley de modelo de la Organización de Estados Americanos y que recoge lo básico, ¿no? ¿En dónde has trabajado? ¿Qué acciones, qué participación tienes en empresas? ¿Qué, digamos, asesorías, qué asistencias técnicas has brindado en el sector privado? Y para que no se produzca este tema también de la puerta giratoria, que es un tema que ha estado de alguna manera muy presente en la administración. Bueno, este caso tiene este pedido, digamos, esta propuesta tiene un nivel de actualidad muy grande con el tema del Congreso. En este momento
hay estos congresistas que según, bueno, y aquí también hay una expresión un poco fuerte del presidente Kuczynski, que a veces yo creo que debería aprender a contenerse, ¿no?, en sus expresiones. No le falta razón, sin embargo, cuando dice que los congresistas deberían salir del closet. A eso se refiere esta norma. Digamos, que deberían hacer explícitos los intereses que tienen, si son propietarios o no de universidades, si han trabajado en universidades privadas o públicas. El presidente de la Comisión de Educación, por ejemplo, ha sido rector de una universidad pública que se opuso a la ley, a la SUNEDO, en fin. Es cierto que los congresistas, cuando hablan y proponen una ley, deberían aclarar, hacer un disclaimer, un disclosure, como lo dicen no hay palabras en español para estas cosas, ¿no? Sí, una especie de exposición acerca de, digamos, cuáles son sus vinculaciones, sus intereses. Esta declaración creo que tiene su objetivo, Jaime, ¿no?, de poder decirle al país, miren, este es mi pasado comercial, laboral, empresarial, y que de alguna manera a uno lo acompaña en su vida pública, cuando uno ingresa a la actividad pública. Y nosotros decimos, esto debería dar el ejemplo quienes ejercen una alta función en el Estado, sea en el Poder Ejecutivo, sea en el Congreso de la República, sea en la justicia, sea en los órganos autónomos, el presidente del Tribunal Constitucional, defensor del pueblo, fiscal de la Nación, superintendencia de bancas y seguros. O sea, todos deberíamos acostumbrarnos a poder presentar una declaración jurada de intereses y decirle al país, estos son mis antecedentes laborales y empresariales, y cuando yo legislo, cuando yo tomo decisiones, efectivamente saber que no lo estoy haciendo, o los peruanos sabremos que no lo está haciendo para defender algún interés particular, sino el interés general de todos los peruanos, ¿no? Esa es la primera medida. Nosotros creemos que es un gesto de confianza. Lo que hemos notado mucho, Jaime, en estos 45 días es que hay un nivel de desconfianza muy grande, que quizás se sabe, pero también hemos visto que hay ganas de decir, bueno, es posible vencer a la corrupción, pero dando pasos concretos y medidas concretas y gestos concretos. El presidente nos ha dicho, bueno, sí, yo voy a ver esto y creo que en un plazo corto, él ha hablado de 31 de diciembre, voy a poder implementar esta medida. Creo que el gesto que él daría con esto y que las otras altas autoridades puedan seguirlo va a ser muy importante. Yo diría que ahí hay un primer tema que nosotros hemos denominado máxima transparencia en el Estado peruano. ¿Ya? Luego tenemos tres grandes temas, yo diría que hay más, pero tres grandes temas que creo que son fundamentales. Todo el tema de las contrataciones públicas en servicios, obras, ¿no?, y bienes, ¿no?, que creo que es el tema central por donde lamentablemente los recursos del Estado se han ido. Y ha habido muchos problemas. ¿De ahí qué se está planteando? Mira, ahí estamos planteando tres cosas centrales. Uno, primero, los proveedores, la lista de proveedores, Jaime. Tú sabes que ahora es un check. Si yo cumplo con determinados requisitos, tener RUC, tener mi constitución de empresa, fijar domicilio, estar inscrito en los registros públicos. Pero no hay nadie que verifique si efectivamente la empresa existe, el capital que tiene, y si no estamos hablando de una fachada, de un canchón, como muchas veces se ha encontrado, uno llega y lo único que se encuentra es una fachada y llega y dice, no, aquí no trabaja tal o aquí no funciona tal. Necesitamos un proceso de verificación para que quien quiere ser proveedor del Estado efectivamente pueda acreditar con los hechos que... ¿Y eso quién tendría que hacerlo? La OCE. El SEACE y la OCE, ¿no? Son dos entidades que tendrían la OCE es distinto. La OCE... El SEACE es el sistema, básicamente, claro, ¿no? El sistema de contratación pública, y yo creo que esa es la otra medida. Todo el proceso de contratación, desde que se diseña, desde que se lanza la licitación, hasta que se adjudica, se ejecuta el proyecto y se termina, debe estar colgado en línea para que cualquier ciudadano pueda verificar el avance de una obra y controlar si el avance presupuestal va en línea con el avance de la obra. Creo que ese es fundamental. Y la tercera recomendación en este punto es, bueno, tenemos una entidad que se llama Perú Compras, que funciona hace 10 años, Jaime, pero que muy pocos peruanos la conocen. Y que no compra nada. Y que no compra nada si es que no se le encargan. Entonces, esa entidad necesitamos repotenciarla para que efectivamente todo este tema de compras corporativas pueda desarrollarse aún más en el país. Se están haciendo, hay esfuerzos, nadie va a negar que no se están haciendo, pero creo que eso se tiene que potenciar muchísimo más y que el Estado tiene que aprender a comprar mejor y a comprar a buen precio. ¿Por qué
el Estado tiene que comprar a precios que a veces van por encima del precio del mercado. Productos que en el mercado cuestan una cantidad y cuando le venden al Estado cuestan a veces 20, 30 o 50% más. Entonces, ahí hay que mejorar ese sistema de compras. Esta entidad debería encargarse de todas las compras más o menos grandes, digamos, del Estado. Debe tenderse hacia eso, pero también somos conscientes y lo hemos recibido a nivel nacional que dada la complejidad de las compras, en el sector salud, por ejemplo, son 170 unidades ejecutoras. Es demasiado. Habría que pensar en una reformulación 170 unidades ejecutoras. Bueno, que está descentralizado, pues, salud. Sí, pero hemos encontrado lugares donde dicen, aquí en este hospital nos llegaban camillas que ya no sabíamos dónde almacenarlas. O sea, se compraba camillas sin haber hecho el pedido. No ha habido una estructuración de los pedidos de acuerdo a las necesidades que tenían algunos centros de salud. Entonces, algo está fallando en este sistema de compras que necesitamos formularlo y que Perú Compras tiene que ser la entidad rectora que organice mejor las compras y que ayude a gobiernos regionales, a municipios y al Estado nacional a poder mejorar todo su sistema de compras. Creo que ahí hay tres datos muy concretos que se pueden mejorar y que puede ayudar a esta mejora. Ahora, ahí está, hablando de salud, el otro día decía acá Pedro Laechea que se ha construido una cantidad enorme de hospitales en el último gobierno y todos han quedado, o casi todos están inconclusos. Son obras que quedan a la mitad. Entonces hay mucha corrupción, se roban el dinero o, en fin, el constructor muchas veces comienza la obra, recibe un adelanto y después se manda a mudar. Hay mucha... Eso tiene que ver también con la programación de las obras, con la planificación. Veo que aquí están planteando que haya un plan nacional de infraestructura. Para los próximos 20 años. Pero para 20 años, eso sería una cosa extraordinaria. Aquí nadie ha hablado de 20 años. Sí. Distinguiríamos las grandes obras de infraestructura, que tienen que ver con carreteras, con reservorios, con, en fin, con aquellas otras obras que, siendo importantes, hospitales y colegios, por ejemplo, tienen distinta forma de mirar. Efectivamente, y ahí está gran parte de la corrupción, la hemos visto, desde el diseño. A veces los diseños de una escuela, de una carretera, o de una obra de agua y desagüe no están bien hechos, Jaime, y eso provoca que a mitad de obra se tengan que producir los famosos adicionales. Claro. ¿No? Sí, pues. Y luego llegar a los arbitrajes para que se aprueben esos adicionales. Y todo es una cadena de errores que se está produciendo en la contratación de obras públicas. Hay que mejorar todo ese sistema, hay que diseñar un gran plan de infraestructura en el país, hay que ponernos de acuerdo, tienen que participar, por supuesto, los gobiernos regionales. Y tenemos que modificar también el sistema de arbitraje. Nosotros estamos señalando ahí que el arbitraje ad hoc, que es una modalidad, lamentablemente ha hecho mucho daño y tiene muchas sospechas de que no está funcionando bien. Nada independiente. Lo hemos consultado con árbitros, expertos en este tema, y lo que hay que fortalecer es el arbitraje institucional. Aquellos que dirigen las cámaras de comercio, aquellos que dirigen las universidades o los propios colegios profesionales. Pero dejar de lado, y lo estamos diciendo con ese tono, eliminar el arbitraje ad hoc. Yo diría que ahí hay un conjunto de propuestas en todo lo que es sistema de compras públicas, contrataciones y grandes obras públicas, ¿no? Este tema de las cláusulas anticorrupción yo creo que tiene que ser una regla también en los grandes proyectos para evitar justamente que estos proyectos se encarezcan de manera indebida, ¿no? Luego el otro gran tema es el de la justicia, Jaime, ¿no? Allí lo que vemos y la sensación que queda es que todavía hay una gran impunidad frente a la corrupción, ¿no? Se denuncian los casos, los pocos casos que se denuncian, y muy pocos casos llegan efectivamente a una sanción efectiva. Hay casos donde se han sancionado efectivamente, pero creo que no estamos yendo, como se dice, al centro de los casos, a las redes, a quienes dominan estas redes. El modelo brasileño creo que de alguna manera puede ilustrar esto que estamos diciendo, y ahí creemos que la única manera de avanzar en esto es tener un cuerpo especializado, un sistema especializado de justicia que abarque a 5 instituciones: Policía, Ministerio Público, Poder Judicial, con el apoyo de Procuraduría, Contraloría y una más, la UIF. Pero ese tiene que ser un sistema muy especializado, altamente capacitado, con muchos controles, con resultados, con una capacitación que incluso pueda venir con el apoyo de asistencia técnica para sacar adelante estos casos y para dar señales muy claras de que se va a sancionar la corrupción. Creo que ese modelo lo hemos pensado muchísimo, hemos recibido muchas opiniones para ver cómo funciona esto, lo hemos conversado con las propias autoridades del Ministerio Público, Poder Judicial, porque creemos que ahí hay que invertir.
En la justicia hay Sí, que pues invertir. veo que ahí eso consiste en crear 20 juzgados anticorrupción en las regiones que registran más alta incidencia de delitos, dicen ustedes. Es decir, hay que crear más juzgados. ¿Usted cree que Mira, creando más juzgados vamos a resolver este problema? Especializados, la idea es especializados, Jaime, lo hemos conversado y la verdad cuando uno va a provincias uno encuentra que el nivel de carencia o de capacitación para enfrentar el problema de la corrupción es muy grave. No hay peritos, ¿no? Los pocos peritos que hay no pueden sustentar casos para llevarlos ante la justicia y los casos se pierden en este sentido, ¿no? Entonces hay la necesidad de fortalecer la justicia tanto en el Poder Judicial como en la Fiscalía. La Fiscalía, creemos que es necesario una Fiscalía Suprema anticorrupción para que pueda normar el procedimiento, para que pueda tener una posibilidad de actuar de manera corporativa frente a la corrupción, ¿no? Aquí, y en la policía dicen ustedes crear en la Policía Nacional un cuerpo de élite anticorrupción, altamente calificado. ¿Cómo así la policía puede ayudar? ¿En qué se diferencia la policía de la Contraloría? ¿O qué es lo que podría hacer la policía? ¿Detectar redes de corrupción? ¿Cómo Sí, es la cosa? Y tratar de detener infraganti, o sea, en el momento en que se produce el soborno. Normalmente, en los casos de corrupción, la justicia, la policía llegan a investigar de manera forense, cuando ya el hecho ocurrió mucho tiempo atrás. No hay capacidad ni inteligencia para poder actuar en el momento en que se produce la coima, el soborno, la corrupción finalmente, ¿no? Pero creemos que esto sí es posible. Existe en otro tipo de delitos, en materia de drogas, por ejemplo, existe todo un desarrollo que permitiría decir que sí es posible avanzar en materia de corrupción, a detectar el delito y a intervenirlo casi de manera simultánea que se produce. Hay un esfuerzo grande, ¿eh? Nosotros somos conscientes de que esto es muy difícil. Alguien me diría, hay la policía anticorrupción, pero también, y lo hemos conversado con las autoridades del sector interior, muchos de estos policías se vieron involucrados en actos de corrupción, justamente. Claro, sí. Entonces, o sea, sí hay un descrédito y por eso te digo, aquí cuando planteamos un sistema especializado es distinto a lo que actualmente existe. Ustedes no están planteando, por ejemplo, la depuración de la policía, que es algo que se planteó en el programa de Peruanos por el Cambio, pero que de alguna manera no está siendo claramente retomado por la gestión del ministro Basombrío, aunque, claro, me imagino que no se atrevería a decirlo abiertamente. Han salido un número importante de oficiales, pero no necesariamente por razones de corrupción, sino... Entonces, sin embargo, sabemos que no solo en la policía, también en la fiscalía y en los jueces hay sectores de estas instituciones que están articulados, vinculados a mafias, a organizaciones criminales, ¿no? Sí. Cada entidad al interior tiene que trabajar fuertemente los sistemas de integridad, los sistemas de prevención, como se hace en las empresas privadas, ¿no? Donde efectivamente existe un oficial de cumplimiento que está permanentemente viendo el funcionamiento interno y los riesgos de corrupción que pueden haber en una entidad. Creemos que algo similar, y lo estamos proponiendo también, Jaime, tiene que haber en el sector público. Alguien que esté día a día pensando el tema de la integridad, el tema de mejorar los procedimientos, el tema de evitar los riesgos de corrupción, el tema de hacer más transparente la entidad pública. Creo que ese esfuerzo hay que hacerlo, es un esfuerzo sostenido, lo planteamos de esa manera. ¿Ese no es el mismo que el auditor, que el representante de la Contraloría? No necesariamente, ¿no? Porque ¿No estamos multiplicando los entes acá? No, lo que estamos haciendo es pedirle a las instituciones, al responsable de cada entidad, que siempre tenga un ojo puesto en cómo prevenir la corrupción. Es parte de su tarea. Yo me acuerdo que a mí como defensor me tocaba mirar también si habían denuncias, ¿no?, de actos de corrupción, porque creo que eso es importante. Uno tiene que estar mirando al interior de su propia institución. Y es una tarea que no demanda, en principio, mayor personal, sino que demanda asumir esa tarea de que dentro de nuestras instituciones, existe corrupción. Aquí se está planteando crear un sistema nacional de integridad. Sí, claro. Que es paralelo a la Comisión Nacional, a la CAN, a la Comisión Anticorrupción, paralelo a la Contraloría, y ya es un tercer o cuarto elemento, a la Procuraduría. Son ya 4 o 5, digamos, instituciones dedicadas a buscar la lucha contra la corrupción. Son roles distintos en realidad, son roles distintos. La Contraloría efectivamente tiene que ver el gasto de la entidad, la Procuraduría efectivamente defiende los intereses del Estado, pero esto que se está proponiendo es novedoso, es cómo yo miro el funcionamiento de mi institución y cómo evito de manera preventiva, no sanciono, de manera preventiva, que efectivamente mi institución detecte, identifique riesgos de corrupción y busque
de Claro, alguna manera eliminarlo. Se ¿no? supone que las grandes empresas privadas tienen eso, ¿no? Tienen una oficina eso de... se llaman sistemas de prevención o de claro, compliance, ¿no? compliance, claro. Exacto, ¿no? Ese sistema de alguna manera tiene que instalarse en la administración pública. Bueno, tenemos que ir a unas pausas, señor. Claro que sí. Regresamos. Más cerca, más negocio. Macrópolis, la ciudad industrial más cerca de Lima. Talma, líder en servicios aeroportuarios. Talma, confianza de clase mundial. Conoce la nueva Honda Pilot Touring. Honda, the power of dreams. Bien, seguimos conversando con Eduardo Vega, ex defensor del pueblo y presidente de la Comisión de Integridad, que ya propuso, ya formuló hoy día, entregó a los 45 días estas 100 propuestas para luchar contra la corrupción. Tenemos esta corrupción grande en los grandes proyectos, etcétera, pero hay muchísima corrupción a nivel de los gobiernos locales y regionales. Los gobiernos regionales, tuvimos los casos ya tremendos, ¿no? De Álvarez, Ancash y otros en el... Coscorima, en Ayacucho. Coscorima, está en Tumbes, en fin, ¿no? hay Viñas 4, Dioses, 5, 6 sí. regiones donde los presidentes regionales... Pasco. Eso vinculado con jueces, fiscales, policías, todos metidos en la misma marmaja. Pero el proceso de descentralización ha sido, digamos, tan precipitadamente hecho, tan mal hecho, y al mismo tiempo ha llevado tantos recursos a los gobiernos locales. Los gobiernos locales hacen más o menos el 40-45% de la obra pública, los gobiernos locales. Antes no hacían más del 5%, hace 20, 30 años. Entonces ha producido ahí un trasvase de recursos y de funciones y de competencias, y al mismo tiempo los partidos políticos han desaparecido, el sistema de partidos se rompió, y entonces los que acceden a los gobiernos locales y regionales son personas que no tienen que ver con partidos, o muchas veces son aventureros políticos, o personas eventualmente en algunos casos vinculados a mafias que entran a asaltar el botín presupuestal, ¿no? Y ese es el tema que está descomponiendo terriblemente el país. ¿Cómo hacemos para enfrentar eso? Es decir, ¿qué respuestas se dan frente a eso? Totalmente de acuerdo. Mire, ahí hay dos niveles de respuestas, ¿no? Uno, efectivamente, en el modelo político y en la forma como, lamentablemente, dineros ilícitos han ingresado a las campañas electorales y a financiar muchas veces estas campañas, ¿no? Ahí hay que ser muy claros, Jaime, de que hay necesidad de poner un límite muy claro al financiamiento ilícito, al financiamiento oscuro de campañas electorales. Hemos estado en Pucallpa y claro, nos hablaban de campañas millonarias que no hay forma de sustentar con recursos lícitos. No hay forma. Un montón de gobiernos locales y regionales hay eso, claro. Entonces, tres medidas muy concretas ahí. En primer lugar, debe desterrarse los aportes anónimos a las campañas electorales. En segundo lugar, deben bancarizarse todos los aportes. Aquellos de más de una UIT, por ejemplo, ya deberían bancarizarse, ¿ya? Y en tercer lugar, la OMPE tiene que seguir haciendo este esfuerzo de calcular cuánto es lo que se ha gastado en publicidad televisiva, radial, en publicidad de exteriores, como se le llama, y trasladar esa información al partido para que el partido responda a ver cómo sustenta los gastos de ese financiamiento. Y si no hay una respuesta, en nuestra opinión, no solo debería haber sanciones pecuniarias, que muchas veces las pagan o simplemente no las pagan, sino debería poder haber incluso sanciones que nosotros llamamos de naturaleza política, inhabilitación de los líderes o dirigentes políticos o incluso la cancelación de la propia, digamos, del propio partido, ¿no? Para que no pueda participar en elecciones. Creo que ese es fundamental. Lo segundo que estamos proponiendo y que puede sonar muy radical es que ninguna persona condenada por delitos graves, los que están referidos a corrupción, narcotráfico, lavado de activos, crimen organizado, pueda ser candidato en elecciones para ser elegidos por el voto popular. Creemos que ese tiene que ser una medida también muy radical porque efectivamente necesitamos limpiar la política de gente que tiene condenas o que no tiene un origen ilícito o no se conoce el origen de sus recursos. Ahí hay algunas medidas muy concretas que estamos planteando y que esperamos que se puedan ver en esta comisión que ya existe en el Congreso para ver la reforma electoral. Creo que es urgente atender este tema para impedir que ingresen dineros ilícitos a las campañas, ¿no? De otro lado, digamos, veo que uno de los puntos que ustedes levantan al principio, sobre todo, es implementar la ley del servicio civil, porque en muchos gobiernos locales y regionales
tienen sistemas de gestión patrimonialista, pues en donde el alcalde, para comenzar, ni siquiera recauda localmente, o sea que no hay una base de ciudadanos fiscalizadores, ¿no? Sino que recibe transferencias del canon o del puesto de promoción municipal, y con ellas pues hace lo que quiere y contrata a sus amigos o a sus, entonces no hay un sistema de concursos para ingresar, no hay un sistema de evaluaciones, no hay meritocracia, ¿no? Entonces la implantación de la meritocracia es un instrumento de lucha contra no es la bala de plata, pero ayuda pues a luchar contra la corrupción, ¿no? Nos dijeron una frase que creo que resume muy bien lo que usted plantea, ¿no? Que es una buena función, un buen funcionario público es la mejor prevención contra la corrupción. Exacto. Y creo que ahí hay que apostarle fuertemente a seguir implementando la ley de servicio civil que se detuvo, se paró. Así es. Y se este paró. Gobierno no le ha dado prioridad política. Sí, no yo sé creo por qué. que es el momento, ¿no? Estamos al inicio, creo que es una buena medida que tiene que implementarse y que está en manos del Ejecutivo hacerla. En segundo lugar, le estamos planteando identificar. Nosotros hablamos de 1000 puestos de trabajo claves en el sector público. No hablamos de ministros, viceministros, sino hablamos de esos puestos que usted muy bien ha definido como los altos directivos, tanto del gobierno nacional como de los gobiernos regionales y locales, para que efectivamente sean elegidos por concurso público y a los gobernadores regionales se les proponga una terna, para de ahí puedan elegir y que tengan esta capacidad de hacer meritocracia, de hacer carrera dentro de la función pública. Y luego tenemos todo el tema del gobierno electrónico que tiene que avanzar mucho más también en el país. Tiene que avanzar. Son medidas de largo plazo, pero que van a ser sostenible, digamos, una verdadera prevención contra la corrupción, una lucha contra la corrupción. En el tema judicial es fundamental pues la reforma judicial, ¿no? Sí. Y este acuerdo por la justicia que está en marcha, yo he escrito una columna señalando que es claramente insuficiente, ¿no? Porque ahí están sentados los que tendrían que hacer su propia autorreforma y a veces hay cosas que ellos mismos no quieren reformar. En algunos casos sí, ¿no? Pero no necesariamente pues el compromiso es total, ¿no? Sí. Por ejemplo, este asunto que ustedes mismos proponen, y lo propone también Transparencia, de que el presidente del Poder Judicial tenga un mandato de 4 años, ellos no lo van a proponer pues porque ellos quieren turnarse la presidencia del Poder Judicial. Ahora, una cosa que ustedes no proponen ahí es implementar, estamos hablando de meritocracia, mecanismos de evaluación de desempeño de los jueces y fiscales y de medición de su productividad y que esto sea público y que se sepa, y no solo de los jueces sino también de las salas, que a veces nos faltan jueces, nos faltan recursos, pero no sabemos cuánto están produciendo, si están produciendo bien, no hay una medición, no podemos saber. Sí, Jaime, en la parte que dedicamos al Consejo Nacional de Magistratura hablamos de ese tema y planteamos 3 cosas muy concretas. Primero, lo que es una reforma constitucional del Consejo Nacional de la Magistratura respecto a su composición. Creemos que es necesario y entendemos que hay proyectos ahí para reformar el Eso Consejo el acuerdo Nacional. por la justicia no lo ha recogido, porque ahí está presente en ese acuerdo el presidente del Consejo Nacional de Magistratura. Nosotros lo hemos planteado, hemos recibido al doctor Guido Águila, pero ahí mantenemos esa postura, creemos que hay que reformarlo, planteamos que por lo menos la mitad de sus miembros tendría que ser elegidos mediante un concurso público de méritos y por supuesto la otra mitad en base a esta representación. Y la segunda propuesta que planteamos en este tema va referido a lo que usted plantea, es que se tiene que hacer una evaluación permanente de los magistrados. Así es. ¿Ya? Y lo primero, publicar las sentencias, Jaime, no se publican las sentencias, no, los ciudadanos no conocemos las sentencias de los jueces supremos, los jueces superiores y los jueces de primera instancia. Tendría que haber una política de transparencia en la sentencia para ver si un juez en un caso similar falla de distinta manera o lo que se llaman los precedentes también, ¿no? O sea, para ver cuáles son las tendencias, hacer más predictible la justicia en el Perú. Y sí planteamos que tiene que ser 4 años porque creemos que para luchar verdaderamente contra la corrupción, para plantear planes del más largo plazo, se requiere darle a quien preside el Poder Judicial esta tarea. Y el expediente digital sería fundamental, ¿no? Sí. Y eso es un proyecto que no sé cuánto cuesta, pero eso hay que hacerlo, eso es fundamental. Ahora, ustedes no... hay un tema... Hubo un esfuerzo muy interesante liderado por Beatriz Boza para que le participaron los estudios principales de abogados, las gerencias legales de las grandes empresas.
formularon un código de ética, un código de buenas prácticas, que en buena cuenta era un pacto antisoborno. Al final no fue aprobado, no fue firmado por ninguno de los estudios porque, oiga, si yo lo firmo y otro no lo firma, o de repente me comprometo y después pierdo competitividad porque no puedo sobornar, estoy siendo demasiado crudo, ¿no? Entonces, eso sería bueno incluirlo acá como medida, como propuesta, decir que de una vez se firme este código de... Sí, nosotros lo que estamos planteando es que efectivamente los colegios profesionales tienen un rol fundamental, el de abogados, el de ingenieros y el de contadores. Son 3 colegios fundamentales y donde hay que decirlo, no ha habido los controles a la ética en cada una de estas profesiones. Son sindicatos que defienden el sistema, porque ya sabemos cómo funciona el sistema. Entonces, ahí es necesario efectivamente poner otro tipo de controles mucho más rigurosos. Hay una propuesta concreta que se transparente las decisiones para saber a cuánto sancionan, a ver si estos colegios efectivamente sancionan a sus agremiados, ¿no? Claro. Nadie sabe cómo actúa. Pero quizás cambiar el foco de el control de ética en otros países no está en manos de los colegios estos que son sindicatos más bien de defensa de los intereses locales. Han devenido en eso, ¿no? Sino, han devenido, claro. Sino en manos del Poder Judicial mismo o del Tribunal Constitucional, podría ser. Es decir, que el control de la ética de los abogados esté fuera del gremio de los abogados. Mira, aquí no funciona. Hemos conversado bastante con Beatriz claro, de estos ella tiene temas. Esa tesis. Ella tiene esa tesis. Conoce muchísimo, nos ha orientado, está trabajando seriamente estos temas y sin duda hay que trabajar desde las universidades estos temas de ética, pero luego efectivamente los colegios tienen un rol que lo han abandonado de alguna manera, que tiene que ver justamente con controlar, vigilar la ética en la función, en el desarrollo de la función y tener procesos de capacitación regulares, periódicos, que no se hacen. Básicamente los colegios, como bien tú lo dices, han devenido en gremios que buscan defender básicamente a sus agremiados o buscar algún tipo de, vamos a decir así, roles más sociales que estrictamente cuidar que el ejercicio de la profesión se realice con niveles éticos, con estándares éticos de mayor calidad, ¿no? Entonces ahí hay sí un pendiente. Nosotros básicamente nos estamos refiriendo a 3 temas en el tema de colegios. Que todos cuenten con órganos autónomos de sanción, ¿no? O sea, como tú bien dices, el colegio debería crear órganos autónomos de sanción. 2, que esas sanciones se transparenten. Y 3, hay que pensar seriamente todo el tema de las colegiaturas, ¿no? Porque creo que pueden haber entidades, nos han hablado, por ejemplo, hay universidades que ya están certificadas que perfectamente también podrían dar una acreditación para el ejercicio profesional. En lugar de estar, que no sea obligatoria la colegiatura y que más bien uno reciba una certificación ¿no? O que uno tenga alternativas de colegiarse, tenga alternativas, ¿no? Claro, hay que romper los esquemas. Y por último, ya nos ha ganado el tiempo, pero este asunto de la Contraloría, por ejemplo. La Contraloría, bueno, aquí hay mucho temor, parte importante de la parálisis de la administración pública, de las obras, y todo, tiene que ver con temores de los buenos funcionarios a la Contraloría. Porque a los malos o a los ladrones no los detecta la Contraloría, pero a los buenos los paraliza. Entonces esto es una cosa que no funciona. Hay que cambiar el esquema, el concepto mismo de qué cosa controla la Contraloría. Me parece que ahí falta un poco más de elaboración. Mira, nosotros hemos llegado ahí a hablar de un gran proceso de modernización del sistema de control en el país, cuya instancia central es la Contraloría General de la República. Y eso requiere, sin duda, Jaime, de un estudio mucho más detallado, con expertos, incluso de nivel internacional, que puedan hacer un diagnóstico real y podamos tener una Contraloría efectivamente, ¿no?, que vaya a lo principal, que vaya a atender las situaciones, digamos, más críticas de riesgo de corrupción, pero que a la vez no paralice. No paralice las instituciones y no paralice a los buenos funcionarios. Hemos recibido de todo. Hacen un control, lo que llaman control de cumplimiento, es decir, cumplimiento de que se han cumplido las normas. Las normas son tan profusas y tan contradictorias que es imposible cumplirlas. Entonces uno termina enjuiciado por hacer las cosas bien. Y lo que no se puede poner en duda es la discrecionalidad que debe tener un funcionario también para decidir. Lo único que se le puede exigir es que lo haya hecho con la debida diligencia y con el debido sustento, ¿no? Pues. Bien, Eduardo Vega, muchísimas gracias y felicitaciones por esta labor. Bueno, en fin, han podido cumplir en 45 días
y vamos a ver pues cuántas de estas recomendaciones, de estas 100 recomendaciones se ponen en práctica. Tenemos la confianza, el presidente ha señalado que varias de ellas se van a implementar antes de fines de año, ¿no? Vamos a ver, hay que hacer seguimiento. Sí. Deberían ustedes continuar haciendo el seguimiento. Sí. Deberían Nosotros prolongarlo. terminamos la gestión hoy día y bueno, veremos, ¿no? Creo que hay instituciones social civil como Proética, como Transparencia, que sí, que han estado siendo parte de la comisión a través de Alan Wagner, de Jorge Medina, que creo que pueden hacer un seguimiento importante, una especie de observatorio a cómo avanza la implementación de estas recomendaciones. De acuerdo, Eduardo. Muchas gracias. Vamos a una pausa. Regresamos ahora con Carlos Meléndez para analizar rápidamente la coyuntura política y no sé si ojalá tengamos tiempo para hablar de la reforma política, que forma parte también de las recomendaciones estas. Regresamos.